Bon dia. Abans de presentar a María José, el que voldria és explicar quina serà la dinàmica de funcionament que tindrem. Us han donat a l'entrada un paperet que n'hi ha 5 blocs. Aleshores, el que voldríem és que durant la conferència de María José poguéreu anar apuntant els interrogants que us vagin sorgint. Pot ser que els col·loqueu en algun dels apartats o pot ser que no, però l'important és que vosaltres aneu fent una replega de tots aquells dubtes que tingueu perquè després, en la segona part, després de l'esmorzar, puguem fer un debat obert amb ella. Molt bé. Per a mi és tot un goig presentar avui a María José Díaz Aguado. M'ha costat saber per on començar. Vull destacar que és una dona que dirigeix el seu treball per millorar l'escola, l'educació, l'escola de tots i especialment l'escola dels que la pateixen. Els resultats dels seus estudis són un gran repte perquè l'escola canvie, perquè es puguen veure a temps les forces de tendències negatives que apareixen a les aules, moltes vegades desconegudes i que en ocasions, quan emergeixen i són visibles, ja no tenen marxa enrere. L'escola ha d'estar atenta, perquè no sols ha de ser l'escola dels continguts, ha de ser especialment l'escola de les persones que aprenen a dir bon dia, a acomiadar-se, a solucionar les coses des de les paraules, a respectar les idees dels altres, a ser tolerants, però també a saber dir no. La nostra feina no és una broma i cal que ens plantegem quin tipus de persones volem ajudar a créixer i com volem educar des de l'escola. Atenent a allò que volem educar, haurem d'organitzar les nostres aules. Si volem una societat que coopera, haurem d'educar des de la cooperació i fer-ho des de ben menuts. Si volem una societat que sàpiga resoldre conflictes, haurem de resoldre'n des de ben aviat per tenir-ne bona pràctica. Aprendre junts ens ajuda a créixer i a fer créixer els altres. Ens ensenya a tenir presents les diferències, a saber com fer i com dir les coses. Ens ensenya a entendre's i a respectar-nos. María José Díaz Aguado ha dirigit una importantíssima sèrie d'investigacions en relació a la convivència escolar, la prevenció de la violència, la cooperació a les aules, l'erradicació del racisme, la xenofòbia i l'assetjament escolar. És catedràtica de Psicologia d'Educació, directora de la Unitat de Psicologia Preventiva i del Màster en Programes en Intervenció Psicosocial en Contextos Educativos de la Universitat Complutense de Madrid. Pel treball que ha fet, ha rebut nombrosos premis i reconeixements. La vam conèixer a Toledo, ara fa 10 anys, en una ponència inaugural del 12è Congrés de Cooperatives d'Ensenyament, amb el títol El repte de l'escola és educar en cooperació. Ens contagia l'emoció amb les seues paraules i ens feu pensar en quina escola volem. Ens va transmetre la passió per educar atenent a les necessitats de la societat actual. Ens presentà l'aprenentatge cooperatiu com a una eina clau de l'escola moderna. Ens ensenyà que els mestres, amb el seu guiatge, han de fer de motor de l'educació, ensenyant a créixer personal i culturalment a cadascun dels seus alumnes. Ens explicà que l'escola ha de ser compromesa amb la societat, que ha de ser l'espai on s'han de formar els principis i valors d'una societat democràtica, on hem de treballar el respecte a la diferència, a les individualitats i a les particularitats per motius diversos, on cada persona que en forma part ha de sentir-se partícip del seu aprenentatge, del seu creixement, del respecte cap als altres i cap a ell mateix. I sense res més, gràcies pel teu treball i gràcies per ser avui amb nosaltres. Gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darme el privilegio
de estar hoy aquí con todas vosotras, con todos vosotros, por haberme esperado, por haber insistido, por proporcionarme esta oportunidad de comprobar que los sueños se pueden cumplir. ¿Desde dónde? Voy a compartir 10 propuestas sobre cómo ha de enseñar ahora la escuela. Bueno, desde casi 40 años estudiando, investigando, soñando. 40 años, 30 de ellos averiguando cómo podíamos tener la escuela que soñamos. Mirad, las primeras respuestas a este cómo son muy antiguas. Si nos apuramos, estaban ya en Sócrates. Pero Sócrates no lo escribió. Me diréis, bueno, pero a principios del siglo XX, Claparède, Dewey lo escribieron. Sí, pero no hicieron estudios experimentales, no diseñaron materiales muy cuidadosos, no investigaron sobre los obstáculos y los procesos. Y me diréis, sí, pero ya en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la década de 1970, están esas investigaciones. Sí, pero la sociedad no lo reconocía. Quien se aventuraba a cambiar la escuela tenía que nadar contracorriente. Hoy sois muchas aquí. Ha llegado el momento en que la sociedad toca fondo con un modelo educativo obsoleto y empieza a reconocer que otra escuela es posible, que otra escuela es imprescindible. Bueno, nuestro equipo, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a pensar juntos, juntas. En este tiempo hay 50 transparencias, 50 diapositivas, demasiadas. Bueno, pero es para que os las quedéis. Y luego debatiremos y habrá una reflexión compartida de doble dirección, que podremos centrarnos en lo que más interese. Bueno, nos hemos pasado 30 años averiguando cómo cambiar la escuela. Con método experimental, con grupo de control, diseñando meticulosamente instrumentos de evaluación. Eso nos permitió tener respuestas que generaron una enorme confianza social, incluso de la administración. Y en los últimos 10 años, la sociedad nos ha dado la oportunidad de diagnosticar lo que sucede en España. Una de esas oportunidades se expresó a través del encargo que el Ministerio Español de Educación hizo a mi equipo para diagnosticar lo que sucede en el sistema educativo. La serie de investigaciones publicada como estudio estatal de la convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria. La mayoría de los datos que voy a presentar hoy aquí corresponden a este estudio. Esta investigación fue también un sueño cumplido. Primero, que el Ministerio nos lo encargara. Y nos lo encargó porque nuestro programa Cómo prevenir la violencia entre iguales en la escuela y en el ocio y cómo luchar contra la exclusión generó mucha confianza. Los medios de comunicación le dieron una enorme visibilidad porque coincidía terriblemente con el suicidio de Joaquín, que marcó un antes y un después en la sociedad española y en la conciencia de que la escuela tenía acoso escolar, que es la antítesis de la educación, y tenía que erradicarlo. Entonces el Ministerio nos encargó algo muy importante: poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas para llevar a cabo una investigación democrática, una investigación en colaboración, una investigación participativa. Bueno, las 17 comunidades autónomas nombraron un representante y conseguimos hacer ahí lo que habíamos aprendido en el Consejo de Europa. Si las 17 consejerías de educación nombran una persona que la represente para decidir las preguntas, gestionar que los centros participen, para interpretar los resultados, para aprobar y elaborar las conclusiones, esta va a ser la investigación de todos y de todas. Y así fue. En el equipo, 501 profesionales, porque cada profesor, cada profesora que recogió los datos en su centro forma parte del equipo investigador. Participaron más de 40.000 personas, entre ellas 11.000 familias. En total, más de 40.000 personas. Hablo en nombre de esas 40.000 personas. Estaba en el grupo de trabajo una persona en representación de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que pensó: queremos un estudio parecido,
para diagnosticar lo que sucede en España con la adolescencia, la escuela y la violencia de género y el avance hacia la igualdad. Y eso dio lugar a 2 series de estudios, lo que pasaba en 2010 y lo que pasaba en 2013, que nos permite, son estudios privilegiados porque permiten averiguar qué es lo que está cambiando, en qué avanzamos y qué nuevos riesgos aparecen. Y con todo esto, ¿desde dónde estamos avanzando ahora? Desde oportunidades como esta y desde una oportunidad maravillosa que nos prestan las nuevas tecnologías. Un máster propio en la Universidad Complutense en el que participan personas que vienen presencialmente, pero sobre todo personas que desde su lugar de trabajo, sea Valencia, Canarias o Brasil, utilizando las nuevas tecnologías, es como si estuvieran en Madrid, sin tener que desplazarse de su lugar de trabajo, con las que podemos compartir todo lo que hemos acumulado, todo el aprendizaje de estos 40 años con el aprendizaje que existe en ese lugar de trabajo, sea Sao Paulo, Valencia o Tenerife. Elaboran programas, a veces desde el ayuntamiento. El ayuntamiento beca a una persona para que haga el máster. Esa persona consigue que la Consejería de Educación reconozca el título para que los profesores se apunten. Porque ¿qué hay que hacer para que el profesorado o las familias se vinculen a un programa? Que el programa les dé ventajas. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el mío que lo convoco? No. Desde la persona que se tiene que vincular. A veces dar ventajas es cambiar el mundo, conseguir una sociedad más justa, pero hay días en que te cuesta creértelo y la ventaja puede ser mejorar tu currículum, afianzar tu futuro, pasártelo bien, ser protagonista, poderlo contar, poderlo compartir. Entonces, que los profesores y profesoras consigan ventajas vinculándose al programa, que lo vean antes de comprometerse. Cuando la Consejería de Educación reconoce el curso al máximo nivel, se apuntan muchos profesores y profesoras y a veces cuando todo el centro empieza a contagiarse del entusiasmo, se extiende y ya llegan prácticamente todos y todas. Bueno, pues cuando se vinculan centros enteros desde este enfoque con apoyo local de la Administración, entonces las familias también se contagian. Entonces el ayuntamiento cede sus recursos. Y una de las experiencias más bonitas que estamos viviendo ahora tiene que ver con esto. Por eso, al destacar una característica en ese encabezamiento, yo he destacado directora del máster presencial o desde tu lugar de trabajo en programas de intervención en contextos educativos. Cómo se crea una cultura de la colaboración pensando globalmente y actuando localmente desde tu lugar de trabajo. Bueno, antes de entrar en las 10 propuestas que van a articular esta presentación, una breve reflexión. Lo que se aprende, el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje, depende sobre todo de la actividad que el alumnado lleva a cabo para aprender, es decir, de cómo tratamos de enseñar. Tanta discusión sobre cuántas horas de matemáticas, sobre los contenidos, eso no va a lo más importante. Lo más importante no son cuántas horas dedicamos a cada cosa, lo más importante son los papeles, las actividades en las que el alumnado participa. La pregunta más importante no es qué queremos enseñar o tan importante como esa, sino cómo lo vamos a enseñar. En educación no puede haber una contradicción entre el fin y el medio, probablemente en ningún ámbito de nuestra actividad, pero en educación esto es clarísimo. No podemos enseñar democracia con autoritarismo, no podemos enseñar a pensar prohibiéndoles pensar. El enfoque teórico más adecuado para entender esto es el enfoque sociohistórico de autores como Vygotsky, el enfoque constructivista de autores como Vygotsky, como Luria, como Brunner y quienes les continuaron. Vamos a hablar en estas 10 propuestas de qué papel vamos a dar al alumnado. Por lo tanto, qué papel tenemos como profesores o profesoras, cómo vamos a estructurar la actividad de aprendizaje. Dependiendo de ese cómo, vamos a reproducir una cultura
por ejemplo, individualista competitiva de dominio-sumisión, creada en la Revolución Industrial, o vamos a ayudarles a construir una cultura diferente, porque la enorme potencialidad de la educación es que es la herramienta más poderosa para reproducir la cultura, pero también para cambiarla, de una generación a la siguiente. Cuando yo empecé a estudiar educación, cuando tenía 17, 18 años, ya desde entonces yo veía todas esas características en la escuela. Además, las había sufrido como estudiante. Y pensaba, ¿cómo se equivoca la escuela? Ahora, 40 años después, sé que no se equivocaba. Era la escuela para una sociedad que ya no existe, afortunadamente. Por ejemplo, tareas fragmentadas. Tareas fragmentadas por asignaturas, por temas. ¿Para qué servían esas tareas tan aburridas, tan poco significativas? Servían para aprender a ser un peón intercambiable dentro de una cadena, para el tipo de empresa de la Revolución Industrial. No era un error. Actividades monótonas. Desde que un niño llegaba especialmente a primaria y no digamos en secundaria, tenía que aprender a soportar el aburrimiento. ¿Tan tontos eran los que diseñaron la escuela? No. Había que aprender a aburrirse porque tenías que aprender a trabajar en tareas que no te interesaban, con las que no te realizabas. Obediencia incondicional a la autoridad. Pocas cosas molestan tanto, especialmente a los adolescentes, pero ya también a los niños y a las niñas, como tener que obedecer incondicionalmente, aunque la autoridad sea injusta, arbitraria, se equivoque. ¿Se equivocaba la escuela? No. Es que también en el mundo adulto ibas a tener que obedecer a la autoridad. O, quizás si vos formabas parte de una élite privilegiada, aprender a mandar, pero a obedecer o a mandar sin dar ni pedir cuentas. Otra característica, ¿para qué servían los compañeros en el aula? ¿Por qué ponían 30? Aunque en cada reflexión educativa se hablaba de interacción profesor-alumno. ¿Y por qué entonces hay 30? ¿Para ahorrar? No. Para incorporar una estructura individualista competitiva, según la cual cuanto peor le va a los demás, mejor te va a ti. Por eso, cuando alguien estudiaba mucho, especialmente en la adolescencia, los compañeros le decían, oye, que empollón, no estudies tanto. Yo no he estudiado nada. La mayoría de las veces el que decía esto mentía. Cuanto peor le iba a los demás, mejor me iba a mí. Si mi 5 significa que es la nota más alta, es como un sobresaliente. Cuanto peor sea la nota de los otros, más vale la mía. ¿Se equivocaba la escuela? No. En el trabajo, en las oposiciones, se iba a reproducir la misma estructura, individualista competitiva. El acoso entre compañeros. El acoso entre compañeros, cuando llegaba a un nivel de crueldad insoportable, era el extremo de un modelo que la escuela transmitía, en el que tenías que aprender, especialmente si eras chico, a ser el que domina, a reproducir una estructura, una jerarquía de dominio-sumisión. Y cuando una niña, pero sobre todo un niño, le decía a la profesora, señorita, me han pegado, con mucha frecuencia escuchaba, no seas chivato. Había un currículum oculto, según el cual, especialmente los chicos, tenían que aprender a curtirse, a endurecerse, a someter, a dominar. Por eso cualquier señal de debilidad, especialmente en los chicos, generaba acoso. El currículum oculto en contradicción con lo explícito. ¿Para qué servía? Para aprender que una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace. Que tenemos unas normas que no importa mucho que sean arbitrarias, que sean injustas. Las puedes transgredir. Esas normas te permitían aprender que si luego llegas a tu lugar de trabajo y quieres cumplir las normas y te dicen, no pasa nada, no tenemos que cumplir. Os hablo de un caso real de un alumno del máster que ocupa un excelente trabajo y me viene 2 meses después y dice, me han echado del trabajo. ¿Por qué?
porque cuando yo llegué me decía, no hay que cumplir el horario. Y yo decía, ¿cómo que no tenemos que cumplir el horario? Vamos a escribir aquí que hemos hecho 25 horas. No importa, tú pon que has hecho 25 horas, pero hacemos 10. No, yo pongo que hacemos 10. Le echaron del trabajo. La persona que le echó era consciente de lo que había sucedido, pero me dijo, no puedo gestionar el conflicto que me van a plantear sus compañeros. ¿Dónde habían aprendido que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace? Pues probablemente el currículum oculto de la escuela tuvo un decisivo papel. Muchos de los problemas con los que nos despertamos en cada informativo tienen que ver con esto. No hace falta cumplir las normas, esas normas impuestas, esas normas arbitrarias, esas normas imposibles. Bueno, la sociedad para la que se creó esta escuela de la Revolución Industrial ya no existe. Hoy tenemos que cambiar todo. De eso vamos a hablar en estos 10 puntos. Entonces, ¿esa escuela no sirvió para nada? Hay una frase que yo oía mucho antes que encaja perfectamente con el enfoque sociohistórico de la actividad, con el enfoque constructivista. La cultura es lo que te queda después de que olvidaste todo lo que aprendiste. Yo añadiría para responder a los exámenes, para encontrar la respuesta correcta. Y habría una pregunta, ¿queda algo? ¿Quedaba algo en esa escuela que acabo de describir en términos tan críticos? Sí, quedaba algo. Primero, porque siempre hubo profesores extraordinarios como Sócrates, como Dewey, siempre hubo profesores extraordinarios que hacían todo lo que vamos a defender hoy aquí. Y porque incluso con pocos profesores extraordinarios, nuestra especie, especialmente cuando llega a la adolescencia, especialmente cuando está en un contexto en el que en el fondo se trata de pensar, de estudiar, de leer, de escribir, tiene la enorme capacidad de imaginar otros mundos posibles. Desde siempre. Bueno, los estudios realizados en la década de 1970 detectan que, comparando a personas que han pasado suficientes años en la escuela con las que han pasado muy pocos o ninguno, hay 3 cambios que se producen con la escuela primaria. La utilización espontánea de estrategias de memoria y atención. Es decir, Vygotsky diría, la memoria y la atención controlada. Los procesos superiores, por ejemplo, darte cuenta de que si vas a un museo como el Museo del Prado, tan grande, y te paseas por las salas, a la tercera sala ya no ves nada. No, ya no te das cuenta de nada, que tienes que elegir lo que vas a ver, ir con un propósito, buscar algo, porque tu atención es limitada, o la capacidad para entender que si lees un texto, cada párrafo tendrás que averiguar qué quiere decir y resumirlo. Es que las personas con poca escolarización no pueden hacer esto, pueden hacerlo, pero si otra persona les diseña el plan. Tienen poca capacidad metacognitiva de regular voluntariamente sus procesos de memoria y atención. Poca capacidad. Podrían obedecer el plan diseñado por otra persona, pero tienen dificultades para elaborar esos planes. Son menos dueños de sus procesos de atención y de memoria. Otra diferencia, el mundo es muy complejo, necesitamos simplificarlo, ordenarlo. ¿Qué criterios utilizamos para ordenar el mundo? Pues las personas con poca escolarización utilizan los criterios más llamativos, el color, el tamaño. Imaginaros clasificar a las personas por color y tamaño, como hacen los niños pequeños. No son características esenciales de la persona. La personalidad es una característica mucho más esencial. Los sueños de esa persona, su mentalidad. Imaginaros ordenar una biblioteca de 500 libros por color y por tamaño. Cuando necesites un libro no lo vas a encontrar, porque te vas a olvidar. Quedará muy bonito, pero no lo encontrarás. ¿Qué es una característica esencial de un libro? Lo equivalente a la forma y la función, el tema, el autor, como están ordenadas todas las bibliotecas grandes.
Bueno, pues la capacidad para fijarte en lo más esencial y permanente frente a lo más llamativo está profundamente influida por los años de escolarización y especialmente por la alfabetización en lectoescritura. La capacidad de resolver problemas a través de sus formulaciones verbales. Esos problemas a veces ridículos de aritmética en los que nos preguntaban, en los que preguntamos, si tienes un terreno de tantas hectáreas y tienes que plantarlo a tal distancia, ¿cuántas semillas necesitarás? O cualquier otra. Bueno, pues desde que los niños llegan a los primeros cursos de primaria van avanzando en la resolución de estos problemas. Estos problemas les enseñan que aunque el tema no te interese, para resolver un problema, aunque no coincida con lo que te estás planteando, puedes resolver el problema aplicando unas reglas lógicas, relacionando las premisas para sacar una conclusión. Todo esto te va preparando en primaria para uno de los logros cognitivos superiores de nuestra especie, el pensamiento abstracto. Piaget lo describía como la etapa de las operaciones formales, ni más ni menos que la capacidad para imaginar otros mundos posibles, además del mundo que existe, de una forma sistemática, analizando todas las combinaciones posibles. Bueno, pues esta herramienta fabulosa, en los estudios que se han realizado, se detecta, en contra de lo que creía Piaget, de que solo la manifiesta el 50% de la población adulta. Y ese 50% estaba escolarizado en la adolescencia. Luego, alargar la edad de escolarización es una excelente idea. No alargarla, dejar que abandonen la escuela, equivale ni más ni menos que a privarles de la capacidad para imaginar otros mundos posibles, importantísima en la construcción de tu futuro y de tu vida, en la transformación del mundo. Significa también que la escuela es un contexto privilegiado para seguir pensando y seguir avanzando. Y algo parecido se observa con la filosofía de los derechos humanos. A esta filosofía, como forma de pensamiento, como forma de razonamiento, solo la manifiesta el 15% de la población en sociedades como la nuestra, como la norteamericana. Y ese 15% de la población que la manifiesta llegó a la universidad. De nuevo, estaba escolarizado en el momento, el final de la adolescencia, el principio de la década de los 20, 21, 22 años, el momento en el que se construye esta filosofía. Luego, hay algo privilegiado de la escuela, incluso la tradicional, que de ninguna manera podemos perder. Esa relativa distancia de la realidad para pensar sobre ella, para imaginar otros mundos posibles. Otros datos muy importantes que se empiezan a acumular desde la década de 1970. Quien ha pasado muchos años por la escuela vive más y vive mejor. Hoy sabemos que esto se produce probablemente, hay distintos niveles de análisis. Podemos hacer un nivel sociológico, un nivel político, un nivel educativo, un nivel psicológico o un nivel neurológico. No son cosas diferentes. Son distintos niveles de análisis de lo que nos sucede. Pues con los estudios neurológicos más recientes sabemos que la escuela, y cuantos más años mejor, cambia la estructura del sistema nervioso, lo hace más plástico, más flexible, con mucha más capacidad para seguir aprendiendo toda la vida, y que incluso enfermedades que tienen una fuerte base genética como el Alzheimer, si hay muchos años de escolarización, se manifiestan más tarde. Luego, no podemos privar a nadie de este privilegio que es la escuela. Cuando vienen a la facultad con sus familias en el acto de graduación, a todos les brillan los ojos. Yo creo que la frase más maravillosa que las familias quieren oír es decirles: habéis hecho una inversión fabulosa, gracias a la cual vuestras hijas, vuestros hijos, es muy probable que vivan más, que vivan mejor, y que tengan más capacidad de imaginar otros mundos posibles, de la que depende la capacidad, la decisión de construirlos. Bueno, a pesar de esto, de que no podemos perder la esencia de lo académico, tenemos que incorporar cambios muy importantes.
que tienen que ver con uno de los cambios más fuertes que se han producido en los últimos años. Nuestro alumnado es muy diferente y posiblemente, aunque tienen cosas parecidas a las que teníamos cuando éramos niños, niñas, adolescentes. Las diferencias tienen mucho que ver con los cambios que se producen incluso a nivel neurológico como consecuencia de haber crecido con las tecnologías de la información y la comunicación. Es fácil ver a un bebé que interactúa con una pantalla y la pantalla le fascina mucho más que la tele y a veces más que la conversación con una persona. Los tenéis en clase. ¿Cómo son? Prensky, autor en el que me voy a inspirar en este resumen, es el que acuña el término nativos digitales frente a inmigrantes digitales, que es lo que soy yo, y muchos de vosotros y vosotras también, ¿no? Ellos han nacido con estas tecnologías, las han tenido desde su más tierna infancia. Como consecuencia de esto hay cambios en la velocidad de la información. Procesan la información de una manera mucho más rápida. Pueden hacer varias cosas a la vez. Eso tiene muchas ventajas. Por ejemplo, llegan a hacer un trabajo donde tengan que combinar informaciones, incluida información audiovisual, antes de lo que lo hacíamos en nuestra infancia. Sí, pero tiene un inconveniente. Son más dispersos y tienen más dificultad de concentración, sobre todo ante información monótona. El incremento claro que se ha producido en conducta disruptiva tiene que ver con esto, con un cambio histórico. Otro cambio, la importancia de la imagen. En los textos tradicionales, en la escuela tradicional, la imagen era complementaria. La imagen completaba el texto. Pues ahora se produce lo contrario. La imagen precede al texto, la imagen ocupa el aspecto central. ¿Tiene una ventaja? Sin duda. Utilizan la imagen. Si esto lo hubieran elaborado nativos digitales, pondrían muchas imágenes. A mí me parece que la palabra es lo más importante y no pongo ninguna. A duras penas he puesto el sellito de la Complutense y pequeñito. Bueno, ¿qué inconveniente tiene esto? O sea, tiene ventajas, ¿no? Apropiarse de la imagen es muy importante, pero tiene un inconveniente. A veces una imagen no es mejor que 1000 palabras. Porque la imagen puede ser superficial. ¿Dónde se ve muy fuerte? En cómo colocan su perfil en las redes sociales. Ponen su imagen. Por ejemplo, se ha producido un cambio muy fuerte en los últimos 5 años en la actividad deportiva de las chicas. Yo pensaba, qué bien, será porque ven a mujeres olímpicas y creen que el deporte también puede ser una excelente idea para las mujeres. Y me dicen en la universidad, no, es para salir mejor en las fotos. Bueno, entonces, una ventaja y un inconveniente. Otra característica, se ha roto la linealidad. Estudiábamos leyendo concentradamente, línea a línea, un texto. Eso nos permitía construir internamente un relato del texto que nos permitía luego, ya como creadores de relatos, construir, seguir un hilo lógico coherente. Pero ahora no. La conectividad, la actividad online te permite ir de una cosa a otra. Les da mucha rapidez, pueden manejar las distintas informaciones, pero cuando luego tienen que construir un relato coherente, estructurado, lógico, hacen un corta y pega. Ni siquiera ven la diferencia, a veces. Bueno, esto se detecta en primaria, en secundaria y en universidad. Tienen a veces dificultades para la lectura comprensiva, porque leen en diagonal. También nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Yo ya he llegado a la conclusión de que cuando mandas un mensaje, el tema lo tienes que poner en el tema del mensaje, porque casi nadie lee el mensaje si es un poco largo, o en diagonal. Acción constante, resolución de problemas por ensayo y error y recompensa inmediata. Esta probablemente es la característica que nos lo pone más difícil en la escuela. Están acostumbrados a que las nuevas tecnologías atrapen su atención, a no tener que hacer ningún esfuerzo para atender y a que haya siempre protagonismo y recompensa inmediata. Esto supone una gran dificultad en la escuela cuando la recompensa llega muy a medio o largo plazo y sobre todo cuando no son protagonistas. Otra característica, el uso del lenguaje.
el incremento de la participación. El tipo de comunicación que establecen en las redes se parece mucho a la comunicación cara a cara. Es muy fácil y, sobre todo, lo que decía antes, tienen muchísimo protagonismo y enseguida tienen una experiencia muy fuerte de control, de poder. En las actividades académicas tradicionales no sucede esto. Bueno, Prensky insiste en que el profesorado, al ignorar que se ha producido un cambio cultural, que incluso es detectable en la estructuración del sistema nervioso, el profesorado tiende a creer que los alumnos de ahora son peores. ¿Habéis oído esto? Yo en la universidad lo oigo cada día. Son peores, son muchísimo peores, cada vez peores. El plan Bolonia es peor. No son peores, son distintos. Esta es la primera propuesta. Tenemos que reconocer, y junto con todas nuestras compañeras y compañeros, que no son peores, son distintos. Pero que lo que sucede es que si solo participan en actividades académicas tradicionales, no pueden mostrar sus competencias. El profesorado los infravalora, ellas y ellos mismos se alejan de las actividades escolares, las perciben muy ajenas, desean abandonarlas, la relación con el profesorado se deteriora mucho y esa infravaloración se cumple. Hay expectativas que se cumplen automáticamente, esta sería una de ellas. ¿Qué tienen que hacer los profesores? ¿Cambiar radicalmente? ¿Renunciar a lo que hacía la escuela tradicional? No. Yo en esto discrepo un poco de Prensky. El profesorado nos tenemos que adaptar, tenemos que incorporar las tecnologías audiovisuales y las digitales para que además podamos alfabetizar en ellas, porque por mucho que lo hagan fuera de la escuela, quizá no desarrollen una auténtica alfabetización, quizá lo que sean es adictos. Tenemos que alfabetizar en las nuevas tecnologías, tenemos que darle la oportunidad de que muestren sus competencias, pero tenemos que seguir enseñando abstracción, estudiar de forma lineal, la capacidad para fijarte en lo más profundo, más allá de lo más superficial. Tenemos que seguir haciendo lo que la mejor escuela hizo siempre y adaptarnos a este nuevo cambio. Tenemos que entender y transmitir que las nuevas tecnologías dan oportunidades, pero también implican riesgos. Por ejemplo, respecto a la información, se maneja mucho más, pero puede llegarles información basura. Hay que enseñarles a rechazarla, a detectar, a elegir bien la información. Y además ellos pueden dar información que incremente mucho el riesgo. Por ejemplo, colgando una foto comprometida que un potencial acosador pueda utilizar como un elemento de fuerza para obligarles a hacer cosas que no quieren. Otro aspecto, participar en redes. Les pueden llevar a conocer a personas de contextos muy alejados, a sentirse y ser ciudadanas, ciudadanos del mundo. Sí, pero eso, si es en exceso, les puede privar del tiempo necesario para la interacción cara a cara, que es más profunda y que es fundamental en la capacidad para relacionarnos con los demás. Otra característica, la última, la 4, porque he unido la 2 y la 3, la sensación de poder y de control que proporcionan las nuevas tecnologías. Esto es bueno, incluso para chicos, chicas tímidos. Sí, pero puede ser una trampa, que puede, porque si tienes una fuerte sensación de poder y de control, aquello que te produce puede volverte adicto. Somos así, funciona así nuestra psicología y nuestro sistema nervioso, sobre todo si careces de oportunidades alternativas. Como veremos en los datos que vamos a ver ahora, hay algo más de un 20% en España de adolescentes con riesgo de adicción a las nuevas tecnologías. Y, según algunos estudios, hay un 1,5% de adolescentes que ya son adictos. En los estudios comparativos realizados con otros países europeos, España está a la cabeza de la adicción. Nuestras investigaciones reflejan que esto puede estar relacionado con que tengamos la tasa más alta de desempleo juvenil y la tasa más alta de abandono escolar prematuro. Pero que los profesores coercitivos incrementan esa tasa a través del presentismo. El futuro es tan incierto que más vale vivir al día. Pues profesores coercitivos
incrementan esa característica cultural, pero profesores proactivos la mitigan hasta el punto de que no les influye. Es decir, que ante este nuevo reto, ante este nuevo cambio de cultura, si tenemos un profesorado fortalecido, que coopera, que tiene apoyo, que se cree la importancia de su trabajo cada día, que llega con mucha ilusión, podemos contrarrestar este riesgo de los nuevos tiempos en los que tenemos que educar. Los documentos audiovisuales son una extraordinaria herramienta educativa, por supuesto también los digitales, pero concentrados, por ejemplo, utilizar el cine, una historia de amor, porque podemos en literatura y en lengua, o en ética, o en filosofía, pensar sobre distintas cuestiones, pero probablemente esta sea la que más les interesa. Bueno, pues si utilizamos una película de amor que les guste, los vamos a tener totalmente concentrados. Les va a encantar la actividad. Y desde ventajas que tiene, va a impactar emocionalmente, puede estimular la empatía con determinados personajes. Lo van a recordar muchísimo más tiempo. Va a ser muy fácil de compartir por todo el grupo, incluido por el alumnado que no presta atención a la explicación del profesor ni al libro de texto. Además, va a ser mucho más fácil de seguir incluso por compañeros que no tienen como lengua materna la lengua en la que se está hablando en clase. Y es una excelente oportunidad de alfabetización audiovisual, porque en la mayoría de las canciones de amor de los cuentos de hadas, de princesas y príncipes azules, y en la mayoría de las historias de amor que nos han contado las películas de Disney y el resto de las películas, se han transmitido ideas como por amor hay que estar dispuesto a todo, quien bien te quiere te harán llorar, sé dulce y tierna y sumisa y el monstruo se convertirá en un príncipe. Hay ideas que hay que desmontar, pues nada mejor que estas tecnologías para empezar a desmontarlas. Algunos datos de cómo está la adolescencia española respecto al riesgo de adicción a nuevas tecnologías. No podéis leerlo bien, pero vais a tener este texto para que tengáis la gráfica disponible. Las barras azules son los resultados de las chicas y las barras verdes las de los chicos. Aquí se ve claramente que las chicas españolas tienen más riesgo de adicción a comunicarse a través de nuevas tecnologías que los chicos. No sucede lo mismo en todas las culturas, ¿eh? En otros contextos culturales sale al revés. Por ejemplo, sigo enganchado o enganchada del móvil incluso cuando estoy con otras personas. El 28% de las chicas y casi el 18% de los chicos están bastante o muy de acuerdo con esa frase. Eso reflejaría el riesgo de adicción. En preguntas parecidas los porcentajes salen iguales. Hay dependencia. Trabajar en las aulas, ayudándoles a tomar conciencia de esa dependencia, les gusta mucho y es muy eficaz. Enseguida se ven efectos. Incluso lo trabajábamos en una cooperativa de Madrid y los alumnos y las alumnas de esa cooperativa escribían a los de otra cooperativa de la misma organización diciéndoles: oye, que llamen a la universidad para que hagan estas actividades porque son muy interesantes. No digamos con lo de poner películas sobre las historias de amor. Bueno, sin embargo, ante conductas de riesgo de sufrir violencia o ejercer violencia, las barras que representan a los chicos son mayores que las de las chicas. En todo lo que tiene que ver con una orientación al riesgo, a lo antisocial, a transgredir la norma y la ley, los chicos están entrenados para demostrar que son muy valientes, muy osados. Por ejemplo, les preguntábamos: responde cuántas veces has hecho lo que se indica a continuación. Aquí están los porcentajes de quienes respondieron que lo habían hecho 2 veces o más. Colgar una foto mía que mis padres no autorizarían. El 23% de los chicos y el 17% de las chicas lo han hecho 2 veces o más. Esta es una conducta de bastante riesgo, por 2 cosas. Primero, porque esa foto que no colgarían, que no la enseñarían a su abuela, que no la colgarían en el salón de su casa, que no la tendrían en el álbum familiar, les puede perseguir toda la vida.
Y algo todavía más peligroso, porque esa foto puede ser utilizada por una persona para obligarles, amenazándoles con que la mandan a sus padres o la mandan a toda una red, amenazándoles para hacer cosas que no quieren, para coaccionarles. La probabilidad de otro dato importante, el 12% de los chicos y el 6,5% de las chicas han difundido mensajes que acosan, que ofenden, que dañan a otras personas. Esto lo hacen porque no anticipan las consecuencias de estas conductas. El porcentaje de cada conducta está estrechamente relacionado con el riesgo, con lo peligrosa que la ven. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles en la escuela? A hacer algo que en la adolescencia cuesta muchísimo y al final de la infancia, anticipar los riesgos de estas conductas. ¿Para transmitirles miedo hacia las nuevas tecnologías? No. Para transmitirles cómo aprovechar sus oportunidades y cómo protegerse de sus riesgos. Como os digo, es una de las cosas del currículum de la no violencia, que luego voy a concretar, que más les gustan. Y además parece muy novedoso y las familias también reconocen que necesitan mucha ayuda en este tema. En resumen, tenemos que alfabetizar en estos nuevos medios. Tenemos que hacer lo que antes la escuela hacía solo con la lectoescritura sobre papel, a lo digital, lo audiovisual. Tenemos que desarrollar su capacidad lectora, su capacidad como receptor de mensajes. ¿Qué quiere decir este mensaje? ¿Qué quiere decir la película de Disney, de La Bella y la Bestia, que la ven los niños de 5, 6, 7, cuando Bella se encierra en su cuarto porque la bestia es muy bruta y le ha agredido verbalmente? Y ella no quiere ir a cenar con él y cierra la puerta. Y la bestia le dice: pues si no quieres cenar conmigo, te morirás de hambre. Te mataré. Cuando ves esto, así con una actitud reflexiva, analítica, y les dices: ¿qué quiere decir esto? Piensan lo mismo que estamos pensando ahora. Es algo terrible. Es algo terrible. Amor y violencia tienen que ser percibidos desde la infancia, desde la adolescencia, como algo totalmente incompatible. Quien bien te quiere no te hace llorar, no te asusta, no te produce miedo. Mientras que los mensajes que hemos recibido desde nuestra más tierna infancia nos han transmitido que si la bella es dulce y sumisa, la bestia se convertirá en el príncipe, porque el amor lo puede todo. Todas las historias de amor acaban con un final feliz, por lo menos las que nos gustan. Bueno, pues enseñarles a leer esta historia, o Pretty Woman, o la que más les guste, mejora y es un requisito imprescindible para que luego puedan crear buenas historias. Pero hay que darles la oportunidad de crear historias, de producir. Alfabetizar es enseñar competencias para las dos cosas. Y lo que más les gusta a estos nativos digitales, con tanto protagonismo y necesidad de recompensa inmediata, es producir historias, colgarlas en la página web del colegio. Por ejemplo, si estamos en infantil o en primaria, lo mejor es llevarles a entender los cuentos, a analizar los cuentos y transmitirles que los finales de estos cuentos tradicionales se pueden cambiar. Al principio no les gusta nada la idea a los pequeños, Les volvemos a leer Blancanieves y les decimos: ¿os gusta? Primero les hemos puesto un vídeo de la UNESCO sobre igualdad, para que tengan, y luego les volvemos a contar Blancanieves. Y les decimos: ¿os gusta que Blancanieves limpie y que los enanitos vayan a la mina? Y que sea solo Blancanieves la que limpia. Y nos dicen sí, a pesar de que... sí, pero no habría algo más bonito, menos aburrido. Y si insistimos un poco, por ejemplo, en un grupo de segundo de primaria, pues hay una niña que dice: Blancanieves podría diseñar las joyas y los enanitos ayudarle a limpiar. Bien.
O Blancanieves, un poquito más mayor. Blancanieves podría hacerse ingeniera de minas, vale, y los enanitos ayudar a limpiar, perfecto, ¿no? Y lo que más les gusta es cuando crean sus propios cuentos. Sobre todo si hay un día en el que ocupan un escenario como este, y ahí están las familias, los profesores, los niños y niñas de otros grupos, y pueden representar esos cuentos. Y tienen una fuerte experiencia de protagonismo. Cuando teníamos un programa Prevenir en Madrid, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, proporcionábamos, eran para prevenir conductas de riesgo, incluidas drogodependencias. Y el premio era venir a la Facultad de Psicología, a un escenario como este, representar sus propias obras, sus manifiestos, sus campañas, sus obras de teatro, y recibir los aplausos, ¿no? Les decíamos, sois expertos, expertas en adolescencia, decidnos lo que hay que hacer. Se crecían, como decía Vygotsky, cuando un niño juega a ser adulto, se coloca una cabeza por encima de su edad. Esto es una frase excelente. Pídele que desempeñe tareas de responsabilidad y se crece. Los adolescentes, cuando les pedimos estas tareas, se vuelven extraordinariamente maduros. Nos dicen lo que queríamos transmitirles. Y cuando luego hacen redacciones sobre lo que significó esta oportunidad, esa creación de obras propias como productor de nuevos mensajes, como transformadores del mundo, nos decían, lo que más nos ha gustado son los aplausos. Esa necesidad de protagonismo y de reconocimiento forma parte de nuestra esencia, siempre ahí. Y luego nos decían, y nos ha gustado mucho que nos inviten a comer. Luego nos decían que la comida era igual de mala que en el instituto. O sea que era una comida de 5 euros. Pero era muy importante porque esa comida transmitía que les estábamos invitando, que eran importantes para nosotros, tan importantes como cuando invitas a alguien en tu casa y le ofreces lo que tienes, el menú de la facultad, ¿no? Pensamos que el final de los programas, que voy a describir con un poquito de detalle, tiene que ser que presenten sus propias propuestas, sus propias obras cooperativas ante un auditorio motivador, lo más motivador posible. Puede ser maravilloso el del propio centro o el del ayuntamiento, y que saquen fotos y que las cuelguen en las redes sociales y que se las enseñen a sus padres, a su abuela, o que, por ejemplo, participen elaborando un manifiesto sobre lo que el alumnado del centro quiere decir a quienes están pensando matricularse en el centro. ¿Qué es lo que el centro y la relación con la escuela ha significado para ellas y para ellos? En un programa sobre esto, primero, como receptores, les enseñamos a analizar lo que transmiten series de televisión terribles, en ese momento física y química. El papel de alumno y de profesor está gravísimamente distorsionado. Potencian el presentismo al máximo. Pero analizar también otras series que plantean otras alternativas. Una que les encanta, Harry Potter. Harry Potter transmite que en la escuela puedes aprender cosas que te ayudan a vencer el miedo y apropiarte de tu futuro. Y otras realistas de tipo documental, La clase, esa película francesa que en versión en francés, Entre les murs. Es realista. Los alumnos, las alumnas se parecen a ellas y a ellos. Los profesores también. Los profesores luchan por enseñarles, por alfabetizarles, para construir su futuro, pero también viven decepciones, ¿no? Y después de que han analizado las tres cosas, les pedimos que construyan su propio relato, que lo vamos a colgar en la página web del centro. Esto es alfabetización mediática. Les encanta. En resumen, la primera propuesta de cómo tiene que enseñar la escuela es que se tiene que adaptar a los nativos digitales. Y eso supone cambiar el papel y el tipo de actividad, la forma de estructurar la actividad. Y no solo incorporar el PowerPoint u otra tecnología o que usen el ordenador en clase. Eso es lo más fácil. Pero eso a veces puede ser simplemente sustituir el libro de texto por una pantalla. No cambia en profundidad las cosas. Hay que cambiar en profundidad los papeles, dándoles muchísimo más protagonismo
en su proceso de aprendizaje. Los ejemplos que he puesto antes lo permiten. Hay que cambiar la estructura de las tareas, incluyendo tareas completas. La escuela de la Revolución Industrial fragmentaba la tarea y muchos alumnos no entendían el sentido de la tarea. Eso hacía que, por ejemplo, niños de primer curso de primaria, cuando les preguntábamos ¿qué es lo más importante que haces en clase? Nos decía aprender a leer. ¿Para qué sirve aprender a leer? Para contestar al profesor. ¿Para qué más? Para pasar de curso. ¿Para qué más? Para que no te llamen tonto. Bueno, y fuera de la escuela, ¿leer sirve para algo? Mira, el 90% de los niños que aprendían a leer de esta forma fragmentaria nos decían, para nada. Se lo preguntábamos a los de segundo, que ya sabían leer, y nos decían, para leer los carteles de las calles y no perderte. Lo habían descubierto al haber acabado en un nivel elemental el aprendizaje de la lectura. Bueno, pues esto sucede con todo. Sucede, por ejemplo, también con el aprendizaje de los derechos humanos. Tenemos dos posibilidades. Ir leyendo uno a uno los artículos que están en la declaración. Cuando yo tenía que inventar un programa para sacar incluso a los adolescentes que están en bandas nazis, yo desde ese momento pensé, la clave es la forma de definir y de entender la justicia. Esa síntesis del altruismo y del egoísmo. Esa síntesis inteligente y sostenible. Y le pregunté a una adolescente que no tenía ningún problema, tenía mucho éxito académico, ¿qué estáis haciendo en ética? Y me dijo, un rollo, lo de los derechos humanos. Y pensé, entonces para el nazi que tenemos detectado, y digo, ¿y por qué es un rollo? ¿Qué hacéis? Pues el profesor de ética lee unos artículos que hay en una declaración y nos pide que opinemos. Yo pensé, pues tampoco está tan mal. Entonces pensé, hay que hacer algo completamente distinto. Y como si se me apareciera Vygotsky sin pensar en él, pensé, vamos a poner unas imágenes de los campos de exterminio. Vamos a crear una situación imaginaria. En educación todo es imaginario, también los problemas de las sectarias y tal eran imaginarios. Pero vamos a inventar una ficción más motivadora, una tarea completa. Vamos a convertir a César, le llamamos, nuestro adolescente en banda nazi, le vamos a convertir en experto en derechos humanos. Entonces la profesora puso imágenes de los campos de exterminio, acabó el vídeo y les dijo, estamos en 1948, acabado la Segunda Guerra Mundial, se han abierto los campos de exterminio y se ha descubierto este horror. La humanidad quiere que no vuelva a repetirse. Representáis a gobiernos de todo el mundo para elaborar una declaración que ayude a que esto no vuelva a producirse nunca jamás. Pensar muy bien lo que queréis poner en esa declaración. Todo aquello que sea importante para vosotros y las personas que queréis tiene que estar ahí, porque la única garantía de que se os reconozca cuando seáis viejos, enfermos, los que hayáis perdido una guerra o unas elecciones, extranjeros, discapacitados, hombres o mujeres. La única garantía de que os respeten eso es que se respete a todos los seres humanos. Es decir, se activa el egoísmo inteligente. Y nuestro adolescente nazi empezó a poner derecho a la vida, derecho a la libertad. Bien, elaboran derecho a elegir la pareja que quieres, derecho a una vivienda, derecho a que te escuchen los profesores, derecho a que no te castiguen cuando no has hecho nada malo. Bien, la Carta de los Reyes Magos. Y luego les decimos, cada uno de esos derechos implica un deber. Vais a poner al lado el deber que supone. Eso les gusta menos. Bueno, en la década de 1990, poníamos una situación más abstracta. Les decíamos, leer los artículos de la declaración y ver las coincidencias y diferencias. El adolescente nazi se sorprendió mucho cuando vio que existe el derecho al refugio. Hoy qué actual suena esto hoy. Que el derecho al refugio significa que si yo soy perseguida injustamente y tengo que huir porque hay una guerra en mi país, el mundo entero y especialmente Europa reconoce que tengo derecho a ser acogida, que no robo nada, que no soy una amenaza para nada, que es un derecho que yo tengo porque también lo tienes tú, ¿no?
Y ese día César empezó a vivir un conflicto muy fuerte que le llevó a dejar la banda nazi y a trabajar después usando los materiales que él había contribuido a crear contra el racismo desde una ONG. El cambio fue muy profundo porque lo vinculó a su sentido de justicia y porque lo que realizamos fue una tarea completa que le permitía entender el sentido de la Declaración de los Derechos Humanos. No lo hubiera entendido en tarea fragmentada. Esto es muy importante. Por supuesto, hay que enseñar habilidades y criterios para buscar información, interpretarla, criticarla, producirla. Hay que alfabetizar en estas tecnologías, como he dicho antes, y hay que alfabetizar en algo que hoy resulta más difícil que en otras épocas: entendernos a nosotras, a nosotros mismos, entender las emociones, gestionar las emociones. Porque aunque hoy tenemos más información que nunca, paradójicamente es más difícil entender lo que más nos importa. Segundo punto, a partir de ahora vamos a ir un poco más deprisa y además creo me va a avisar cuando me quede un cuarto de hora. La lucha contra el fracaso escolar y la lucha contra la exclusión. La escuela es, respecto a este tema como respecto a los otros que voy a contar, una situación paradójica. La escuela es efectivamente el escenario más importante para erradicar la exclusión. ¿Cómo? Consiguiendo que cada alumno, cada alumna tenga éxito en lo académico y éxito en la convivencia, amigos, amigas, se lleve bien con el profesorado, figuras de autoridad de referencia. Esto es importantísimo y es decisivo en la erradicación de la exclusión. Por citar los datos en España, de los últimos que he encontrado de 2015, la crisis hace que vayamos bajando en este indicador, abandono escolar temprano. Bajamos del 20% global, un poquito, en 3 centésimas, pero algo muy importante es que hay una enorme diferencia entre chicos y chicas. Este abandono escolar prematuro se produce en el 24% de los chicos y en el 16% de las chicas. Es decir, que nuestra gran diferencia con otros países europeos se debe fundamentalmente a lo que les está sucediendo a los chicos. ¿Qué les está sucediendo? ¿Por qué les resulta tan poco atractivo lo académico? ¿No será que el machismo tiene inconvenientes también para los chicos? Porque les impide un trabajo a largo plazo, sacrificado y abnegado, que dificulta ni más ni menos que la construcción de su futuro y reduce su empoderamiento. Yo hice una pregunta mucho más corta en el Observatorio Estatal de la Convivencia. Dije, ¿qué les pasa a los chicos españoles que hay esta diferencia tan fuerte? Y lo dejé ahí. Y el representante del sindicato de estudiantes dijo, yo quiero contestar a la profesora Díaz Aguado. Lo que le pasa a los chicos españoles se llama machismo. Me dieron ganas de aplaudirle. Es también mi hipótesis. A las mujeres no es muy difícil convencernos de que el modelo dominio-sumisión nos hace daño. Pero no siempre a los chicos les hemos logrado transmitir que ese modelo también es un atentado contra su dignidad, contra su felicidad, contra la calidad de su vida. Y hay que cambiar algunas cosas para conseguirlo. Ni más ni menos, esto supondrá ayudarles a superar el fracaso escolar. Pero resultado paradójico, alargar los años de escolarización, en lugar de acabar con la exclusión que hay en la sociedad, a veces paradójicamente, como reconocía el informe de l'Ors, la incrementa. ¿Por qué? Porque si exigimos para encontrar un trabajo tener aprobado el graduado escolar, los que no lo han aprobado, los que dejaron la escuela a los 12, están más excluidos que nunca. Y es que para que esos chicos y chicas que lo dejaban a los 12 permanezcan hasta los 16, no solo hay que incorporar cambios cuantitativos, más profesores, más horas, mejores materiales, más dinero, que sí. Hay que incorporar sobre todo cambios cualitativos, otro papel, un papel donde se sientan protagonistas, que les lleve a querer ir a la escuela, a sentirse un miembro importante, querido y reconocido en su grupo, en su clase, en su escuela, también con los profesores. La primera propuesta que sale del estudio estatal, consensuada con las 17 consejerías de educación, es que mejorar la convivencia
es un requisito imprescindible para mejorar la calidad global del sistema, que calidad de la convivencia y calidad académica forman dos objetivos inseparables, que aquellos que desprecian el trabajo realizado para mejorar la convivencia, para que nos sintamos mejor en la escuela y tengamos mejores relaciones, dando prioridad al rendimiento como si fueran incompatibles, se equivocan. No solo lo reconoce el estudio estatal, y esta es la primera propuesta, sino que lo reconoce también la Comisión Europea en 2011 en su importante documento Abordar el abandono escolar temprano. Un requisito imprescindible es conseguir mejorar la convivencia, que cada estudiante, que cada docente se sienta bien en la escuela, un miembro importante, querido y reconocido por los otros miembros de una comunidad en la que colabora. ¿Qué poner en segundo lugar con todos los datos que teníamos? Pues decidimos ver de los 100 y pico indicadores que el estudio permitió detectar, cuál era el más importante. ¿Cuál de los 40 indicadores definidos a través de lo que contestó el profesorado correlacionaba más con la calidad de la convivencia evaluada a través del alumnado o evaluada a través de equipos directivos? Y el indicador más importante de todos era que los profesores percibieran que podían hacer estas 4 cosas. Los centros cuyos profesores obtenían puntuaciones superiores en estas 4 cosas tenían mucha mejor convivencia. Los profesores percibían que podían ayudar al alumnado a conseguir los objetivos que el alumnado se planteaba. Es decir, ser un cómplice, un aliado para conseguir lo que tú quieres. Que pudiéramos transmitir al alumnado, yo estoy aquí para ayudarte, ¿qué deseas? Hacer cosas interesantes, ser protagonista, tener poder, sacar buenas notas, cuenta conmigo. Que además fueran percibidos como alguien que buscaba soluciones justas a los conflictos, que mostrara cualidades con las que el alumnado se identifica, que quisiera tener y que ejercieran la autoridad y transmitieran confianza al mismo tiempo. Pues mirar, estas 4 características se pueden resumir en lo que técnicamente llamaríamos autoridad de referencia y lo que la mayoría de la gente entendería por autoridad moral. Porque además los centros que hacían cuyos profesores puntuaban alto aquí, apenas castigaban. Los centros que castigaban mucho no tenían esto. Es decir, que ya en la Roma clásica se distinguió 2 formas de influir: la potestas, basada en el miedo, y la autoritas, basada en el respeto profundo. Es muchísimo mejor la autoritas. Es, por lo tanto, el primer paso. El primer paso para saber cómo tiene que enseñar la escuela es un profesorado fortalecido que pueda hacer, que quiera hacer estas 4 cosas. Enseña y educa al mismo tiempo. Sin embargo, explicar matemáticas transmitiendo miedo, con intolerancia, con falta de respeto, y luego en ética o en tutoría pretender enseñar democracia, eso es imposible. No, tú desde cada contexto que hay en la escuela puedes enseñar y educar al mismo tiempo según cómo lo haces. Cada minuto de matemáticas, preocupado por la justicia, preocupado porque entiendan, dándoles la oportunidad de preguntar sin ridiculizarles, gestionando bien la conducta disruptiva. Cada minuto es un minuto de educación moral, es un minuto de educación en los valores de la democracia, en el respeto a los derechos humanos, respetándoles. Y así te respetan más. ¿Cómo conseguir que todo el profesorado identifique claramente lo que tenemos que hacer? Esto es el primer paso. Sin esto, el aprendizaje cooperativo no funciona. Por eso yo he decidido ya en los últimos tiempos empezar por aquí, después de describir cómo son nuestros alumnos. Y hay una herramienta poderosísima en nuestra especie para entender las cosas, que es la empatía, la adopción de perspectivas. Hay una pregunta que ayuda a ponernos de acuerdo también con los profesores que pretenden que es buena idea que te tengan miedo. Es preguntarnos, ¿quién fue el mejor profesor o profesora que habéis tenido en toda vuestra vida?
Lo primero es pensar en esa persona. Ya la tenéis. Y entonces preguntarles, ¿cómo te trataba? ¿Qué te enseñó? Si te acuerdas hoy de esa persona, es porque te enseñó algo que forma parte de ti, porque mostró cualidades que te gustaría tener. Hacemos también otra pregunta, menos bonita, pero que es muy interesante también. ¿Quién fue el peor profesor o profesora que has tenido en toda tu vida? ¿Cómo te trataba? ¿Por qué te hizo daño? Cuando aquí hay un debate entre profesores y profesoras, las respuestas son extraordinariamente similares. Hay diferencias generacionales en que si estás dirigiéndote a profesores menos jóvenes, aparece incluso crueldad a través de castigo físico. Pero la respuesta con los mejores profesores es siempre extraordinariamente parecida. Es muy importante que si estamos trabajando en un grupo cooperativo y hace falta esta reflexión, escuchar esos relatos, darle suficiente tiempo. También puede ser interesante tener algún relato ya elegido. Yo voy a elegir hoy aquí el de Steinbeck. Steinbeck, Premio Nobel de Literatura, describía así: he tenido muchos profesores que me contaron cosas que pronto olvidé, pero solo 3 que crearon en mí algo nuevo, una nueva actitud, un nuevo anhelo. Mis 3 grandes profesores tenían algo en común: amaban lo que estaban haciendo. Y así transmitieron lo más importante, el motor del aprendizaje, añado yo. Catalizaban un ardiente deseo de saber. No hay nada más importante que enseñarles a través de una asignatura que querer aprenderla, porque eso les va a permitir seguir aprendiendo toda la vida. Y algo muy importante unido a eso: bajo su influencia se ampliaban los horizontes, desaparecía el miedo. Lo más importante que tenemos que enseñarles es que no tengan miedo de aprender. Y eso significa que no tengan miedo de dudar, de buscar, de soñar, que se atrevan a seguir aprendiendo siempre. Eso significa seguir dudando siempre, seguir buscando siempre. Pero lo más importante de todo es que la verdad que parecía antes peligrosa se convertía en algo muy hermoso y querido. Y añade Steinbeck: creo que un gran maestro es como un gran artista, pero que escasean tanto como en otras artes. Puede incluso que en esta escaseen más, porque es más compleja, porque el medio es la mente humana. La pregunta cuando Steinbeck describe a estos 3 grandes maestros como artistas, quizá quería decir que esto no se puede aprender, que se nace con ello. ¿No se puede aprender esto? Ya estamos con un cuarto de hora. Vale. Sí se puede aprender, pero tiene que ser un aprendizaje muy profundo, que cambia tu identidad. Los resultados de las investigaciones van en la misma dirección. Preguntamos a 3.000 familias de Madrid cómo eran los mejores, los peores profesores. La principal cualidad, el entusiasmo que transmitían. Transmitimos lo que sentimos. Por eso a veces, para saber cómo hay que educar hoy, hay que cambiar cómo se siente el profesor. Si tiene miedo, transmite miedo. Si siente odio, transmite odio. Si siente aburrimiento, transmite aburrimiento. Los peores profesores humillaban y ridiculizaban. Tercer punto de este decálogo: la disrupción. La disrupción está aumentando y es una consecuencia, entre otras cosas, de los cambios en el procesamiento de la información de los nativos digitales. En el estudio estatal encontramos que un 21% del profesorado tenía mucha disrupción. Respondía que el alumnado molestaba, impedía dar clase a menudo o con más frecuencia. Esto quiere decir que 1 de cada 5 profesores no controla la clase, que la clase es una tortura, pero quiere decir que el 79% de sus compañeros sí saben hacerlo.
Si cambiamos la cultura individualista competitiva entre profesores, si conseguimos que entre profesores se puede pedir y dar ayuda, que dos profesores pueden compartir un aula para compartir cómo gestionan la disrupción, estaremos dando un paso adelante fabuloso. El principal obstáculo para darlo es que en muchos ámbitos académicos, por supuesto el mío en la universidad, pedir ayuda es transmitir que eres tonto. Dar ayuda es transmitir que eres arrogante. Si no cambiamos esto, no nos podemos ayudar. Las situaciones de disrupción son además el origen de los escasos pero gravísimos sucesos de violencia en la interacción profesor-alumno, que los sufre alguna vez o más el 0,6% del profesorado. Es interesante que veamos cómo lo describe Manuel. Me han echado de clase muchas veces por enfrentarme a algunos profesores, me faltan al respeto, abusan de ser profesores. Como el otro día una profesora me dijo que la clase estaba mejor sin mí, y yo le dije que si estaba mejor sin mí, entonces estaba mejor sin ella. Si me porto mal y hay unas normas, que me las expliquen, podrían intentar hablarme conmigo, llevarme por otro camino, son profesores, ellos sabrán cómo, pero no diciéndome esas cosas, porque me incitan a que me ponga nervioso y empeore todo. Esta clase es problemática, todos lo dicen, nos hemos juntado la mayoría repetidores. Gravísimo error de la escuela. Este año ha empezado mal y no creo que tenga solución. Y si tú fueras director del instituto, ¿qué harías? Y aquí Manuel parece Vygotsky. Y dice, cambiar el modo de dar la clase. Eso es. Y luego se equivoca de esa mentalidad simplista que tiene, y echando al alumno o al profesor, porque a mí me echan, pero a ellos no. Manuel cree que sus profesores tienen impunidad y cree que todo está perdido. Los profesores son sus enemigos y va a clase para hacerles la vida imposible y lo consigue. Manuel recibió muchos castigos, pero esos castigos tardaron mucho en cambiar su conducta, porque eso es algo que la escuela actual hace muy mal. ¿Cómo se castiga? Manuel habría que haberle ayudado a definir el problema de otra manera, a entender que además de hacer lo que le pide el cuerpo, tiene otros objetivos, como tener éxito en la escuela. No quería dejarla porque tenía una novia allí y al final tuvo que cambiar de instituto, algo que no quería, y que hubiera podido prevenirse si le hubieran ayudado a entender su situación desde una perspectiva de resolución de conflictos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son tus objetivos? Dime 3 posibles soluciones. ¿Qué consecuencias va a tener cada solución? ¿Cuál es la mejor? Si en lugar de simplemente castigarle de forma reactiva, le hubieran ayudado a entender esto, el profesorado y Manuel lo hubieran pasado mucho mejor. Bueno, también tenemos que tener los relatos del profesorado. Hay un relato fantástico que no puedo dejar de contar aquí. Y ya trataremos lo que nos quede después del descanso o lo que sea. Es el relato de un profesor que fue profesor de lengua y literatura en Estados Unidos, contaba muchas historias, compartía sus relatos con el alumnado, alumnos muy difíciles de un barrio marginal de Estados Unidos, distintas minorías étnicas y culturales, y cuando se jubiló con 65 años, sus alumnos le dijeron, usted tiene que escribir, usted es un escritor, tiene que contar esas historias. Y nos contó primero Las cenizas de Ángela, pero también nos contó en el libro El profesor, su primer día de clase. Llegó pensando, tengo que demostrarles que no les tengo miedo. La comunicación no verbal es muy importante. No tengo que esconderme detrás de la mesa. Son expertos en profesores, captan muy bien las emociones. El bolígrafo rojo para apuntar las cosas malas, es decir, la coerción, es el arma más poderosa del profesor. Eso me han dicho mis compañeros. Te tienen que tener miedo, si no, no te van a respetar. Estaba pensando todo eso cuando un chico de la clase tiró un bocadillo de mortadela que llegó a la primera fila. Y otro chico de la clase dijo, tu madre tiene que odiarte mucho para darte un bocadillo así. Y entonces todos empezaron a corear, pelea, pelea, pelea. ¿Qué hago? Llamo al jefe de estudios, los echo de clase. ¿Qué hago? Tengo que demostrarles que no le tengo miedo. Tengo que demostrarles que soy la autoridad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La comunicación no verbal es muy importante, no me puedo esconder. Me comí el bocadillo.
Mientras me comía lentamente el bocadillo de mortadela, me miraban asombrados. Se hizo un silencio maravilloso, sonreían. Había gestionado bien mi primera situación de conducta disruptiva. Acabé de comerme el bocadillo satisfecho, hice una bola con el papel que lo envolvía, lo tiré a la papelera y me aclamaron unánimemente. ¡Wow! Ya eran mis cómplices. Cuando en ese momento todos vimos la imagen del director del instituto en el cristal de arriba de la puerta, que decía: McCourt, salga, por favor. Salí y me dijo: ¿no sabe usted que no se puede desayunar en clase? Bastante problema tenemos con los desayunos de los alumnos que traen roedores y cucarachas como para que los profesores hagamos lo mismo. Usted tiene que venir ya desayunado. Me dieron ganas de explicarle lo que había pasado, pero me callé y entré en clase. Me preguntaron: ¿qué le ha dicho? Me ha dicho que no puedo desayunar en clase. Y dijeron: pero usted no estaba desayunando. Los alumnos entendían perfectamente que el profesor trataba de transmitirles que era su aliado, pero que no iba a permitir peleas. Me dijeron: eso es injusto. Peter, el dueño de Bocadillo, dijo: le diré a mi madre que le ha gustado mucho. Y el profesor le contestó: no le digas que lo tiraste. El dueño del Bocadillo, Peter, me replicó: no, es siciliana y los de Sicilia se acaloran mucho. El profesor le contestó: dile que es el mejor bocadillo que me he comido en toda mi vida. Cuando en grupos de profesores, para ver cómo gestionamos la disrupción, se cuenta este relato, ayuda a que después este u otros relatos se pueda elaborar un decálogo sobre cosas que nos funcionan para gestionar la disrupción. Cuando yo lo planteé en un programa en el Prevenir en Madrid, había un profesor que estaba de baja porque en un problema con un bocadillo había dicho a un alumno de una minoría étnica profundamente asociada con la violencia en los estereotipos, le había mandado a jefatura de estudios, es decir, lo había gestionado muy mal. Y ese alumno, expulsado del instituto, le había dicho que le iba a partir la cara. El profesor estaba de baja por depresión, cada vez que caminaba, porque a veces el alumno le acosaba y le seguía, y tenía mucho miedo. Yo pensé: no ha entendido nada de lo que he explicado en el curso. O sea, que hay que esto trabajarlo más. Sin esto no pueden hacer nada. Y entonces tardó en venir 2 o 3 sesiones. Yo tenía preparado todo esto y cuando un día llegó, conté la historia de McCourt y luego les dije: profesores de secundaria, algunos quemados, vamos a elaborar un decálogo sobre cómo gestionar la disrupción. Va a salir aquí. Yo lo llevaba ya elaborado, ¿no? Y propusieron casi todas las cosas que yo llevaba escritas. Por ejemplo, reconocer que no hay una receta simple que funcione siempre. A mí no me funcionaría comerme el bocadillo porque no encestaría, además. Podría hacer otras cosas, algo teatral, pero no eso. Depende de la cultura que hay en clase, del tipo de alumno, depende del código expresivo del profesor. Es muy importante entender que no hay algo que funcione siempre y que hay veces que no te funciona y tampoco es tan grave. Hay que entender que la mayor parte de la conducta disruptiva se produce por aburrimiento y que cambiar la forma de dar la clase, como decía Manuel, puede ser la clave para la mayor parte de la disrupción. Hay que entender que a veces la disrupción es búsqueda de protagonismo. Si les damos protagonismo positivo, y el aprendizaje cooperativo es excelente para ello, no van a ser disruptivos. Alport, uno de los mejores psicólogos del siglo XX, dijo: los profesores de secundaria pasan muchísimo tiempo tratando de conseguir que estén quietos y callados. ¿Cuánto les queda para enseñar? El informe TALIS, que se repite periódicamente, nos dice lo mismo. Inventemos métodos que permitan hablar y moverse y dediquemos todo el tiempo a enseñar. El aprendizaje cooperativo lo permite. Por supuesto, hay que cuidar el lenguaje no verbal, hay que utilizar el conflicto como una oportunidad para aprender a resolverlo y hay que cooperar entre profesores.
En el resto de la ponencia vienen los otros 3 puntos. Uno de ellos tiene que ver con esto. John Dewey nos decía, para que la democracia pueda ser el objetivo de la educación, tiene que ser el medio. Lo mismo cabría decir con derechos humanos, con respeto mutuo, con tolerancia. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo? El alumnado reconoce, parece que con orgullo, que con frecuencia transgreden las normas de la escuela. En un 63%. ¿Por qué no les importa decirlo? ¿Por qué parece, por la cifra, porque es más alta de lo que los profesores creen? Probablemente está relacionado con que el 71% dice que no les consultan para crear o aplicar una norma. Por lo tanto, las normas son percibidas como mera obediencia a la autoridad. Uno de los últimos valores en la adolescencia. Incluso les hace ilusión transgredir la obediencia a la autoridad. Si las convertimos, las normas, en lealtad con un grupo al que se sienten y quieren pertenecer, formará parte del primer valor en la adolescencia temprana, en esa edad tan difícil. Esto es un cambio muy importante y que da un especial miedo a las escuelas de secundaria. En infantil y en primaria es sencillo, pero en secundaria cuesta más. Es enormemente importante. Todos están de acuerdo en la escuela en que las medidas correctivas no funcionan. No nos debería extrañar porque la que más se pone es mandar copiar. Nada nuevo bajo el sol. Y, si no, a jefatura de estudios. Las familias dicen que para que sean eficaces tendrían que analizarse cada caso, como hemos hecho con Manuel, tendrían que ayudar a anticipar las consecuencias, tendrían que ayudarle a poner en marcha alternativas. ¿Por qué no se hace cuando esto no se hace? A veces porque no hay tiempo, a veces porque no hay conciencia, a veces porque no hay conexión con otros recursos. Por ejemplo, a unos adolescentes que habían llevado a cabo una situación de ciberbullying grave, les iban a expulsar. Pero gracias a que un mediador cultural propuso que fueran a trabajar al equipo de mediación para plantear propuestas contra el acoso, los 2 meses que les iban a expulsar, seguir en clase y después de clase ir al centro. La escuela lo aceptó, las familias lo aceptaron y estos chavales cambiaron, no fueron expulsados y al volver con sus propuestas contra el acoso les aplaudieron, el premio más importante para la mayoría de los adolescentes. Aquí hay 5 condiciones que podrían ayudarles a cambiar. Bueno, llegamos al tema del acoso. El tiempo ya vuela, no sé si ha acabado. Podemos pensar después de la propia definición de acoso se desprende lo que habría que hacer, igualar el poder. Aquí vemos cómo está distribuido la identificación con la violencia en los adolescentes españoles. Hay 3 verdes intensos que son los que creen que deberían intervenir para detenerlo o intervienen. Solo un 36% de la adolescencia española, contestaron 23.000, interviene para detener la violencia aunque no sea amigo de la víctima. Un 31% solo si la víctima es amiga. Un 12% creen que debería intervenir pero no se atreven. No se atreven porque no tienen poder. Bueno, hay cooperativas de enseñanza, cooperativas, que trabajan mucho el aprendizaje cooperativo y, sin embargo, cuando pasan esta medida, el porcentaje de estudiantes que solo detendría la violencia si son amigos de la víctima es mayor que en el resto de la población española, lo cual les sorprendió muchísimo. Porque en esas escuelas, que la cooperación era maravillosa, se trabajaba contra la violencia en positivo, pero la violencia no se nombraba. Les dijimos, es también necesario nombrarla, incorporar el currículum de la no violencia. El hecho de situarse en defender a la víctima, ser indiferente o ser de los acosadores, que se reflejaba en la gráfica anterior, no va en el código genético de nadie. Es algo aprendido. Cuanto más próximos a la violencia están, más condiciones de riesgo hay en la familia, en la escuela, con compañeros, en el ocio y en la identificación con la cultura. Los más protegidos, que intervienen siempre, sencillamente han tenido una educación óptima.
lo que hay que hacer para prevenir la violencia es educar mejor. Pero a veces, al llevar esto a nivel concreto, no se entiende del todo. Es cambiar la relación con esos 4 sistemas. Cambiar las relaciones que establecen en la escuela, también en la familia, pero también la conexión entre ambas. Cada minuto que dedicáis, y a veces son difíciles y os llenáis de dudas, en articular cooperación familia-escuela, estáis construyendo una nueva cultura de la cooperación totalmente distinta a la inventada en la Revolución Industrial, que protege frente a los nuevos riesgos. Por supuesto que hay que cambiar el exosistema, la relación con nuevas tecnologías, con las historias de amor, pero hay que cambiar la relación con la cultura con mayúsculas. Y desde la escuela se pueden cambiar las 4. Cuando ayudamos a un chaval que, según los indicadores que presenta, se podría predecir que va a acabar en la cárcel, a salir de esa trayectoria, estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando tal como el mundo se reproduce en cada niño, en cada niña que tenemos en clase. Hay que entenderlo, porque entender estos 4 niveles ayuda a definir mucho mejor la interacción. Sabéis muy bien que el grupo de iguales es parte del problema y de la solución, y ellos lo saben. Cuando les decíamos qué hay que hacer para prevenir el acoso, nos contestaban que toda la clase apoya al estudiante agredido sin dejarle solo, educar en igualdad y respeto mutuo, trabajo cooperativo por equipos para que toda la clase esté más unida. Acosan, sobre todo, a los que no se identifican con los rígidos estereotipos sexistas. Estos días escuchamos en los informativos que el acoso más frecuente tiene apellido homófobo o simplemente un chico al que no le gusta jugar al fútbol o una chica a la que sí que le gusta. Luego, algo que no se dice siempre cuando hablamos de acoso. El 16% del alumnado español en secundaria dice que le acosan, o los acosadores dicen que acosan a los extranjeros. Esa noticia terrible de Reino Unido, donde una niña muere en un contexto de acoso en la escuela, parece que un acoso xenófobo. También hubo una chica que se suicidó en España y que venía de otro país. Quiere decir que los niños no inventan el acoso, que los niños reproducen en el acoso lo que ven fuera y que para erradicar la antítesis de la educación, que es la violencia, hay que trabajar de otra manera proactivamente la diversidad. Esto nos lleva al aprendizaje cooperativo y me lleva a hacer la pausa, porque es con lo que vamos a continuar luego. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.